empezó su carrera como actriz y por qué escogió esta profesión? Pues te voy a responder al revés. Yo no sé por qué escogí esta profesión, porque yo siempre quise ser actriz. Sí. Pues de pequeña ya me subía a sillas y cantaba, bailaba y actuaba, yo qué sé. Escribía poesía, escribía obras de teatro, hacía programas de radio, todo eso lo hacía sin saber por qué. Entonces, bueno, de mayor era muy obvio que era lo único que me interesaba. Ahora me interesan muchas más cosas, pero de aquella, como más o menos a vuestra edad, bueno, todavía antes, ¿no? Es más radical que ahora, ¿no? que yo, porque ahora para mí todo tiene una cara A y una cara B, pero más o menos a vuestra edad es todo como yo quiero esto y lo quiero, ¿no? Y entonces yo quería ser actriz. A mí me costó mucho llegar a ser actriz porque yo vengo de una familia que, bueno, mi padre trabajaba en un astillero, entonces mi madre no trabajaba y ellos me dijeron que de ninguna manera iba a ser actriz, ¿no? O sea, lo lógico. Entonces me puse a trabajar ya con 16 años y a los 18 tomé la decisión de que era mi vida y tenía que organizarla yo. Así que mientras trabajaba estudiaba interpretación y así empecé a hacer teatro, luego llegó la televisión y hasta ahora. Mirando su currículum, vemos que ha trabajado tanto en teatro como en cine como en televisión. ¿Qué medio prefiere y por qué? A mí me gustan los tres, me gustan mucho los tres. Son muy diferentes. El teatro es más agotador, aunque el cine también, pero el cine es muy agotador porque se graba casi siempre en exteriores, que claro, uno en la película no sabe el frío que está haciendo cuando se está rodando la película, ni el olor que hay en el sitio, pero muchas veces grabas en sitios que huele mal, o que huele muchísimo, o que hace muchísimo frío. Nunca se está bien, porque siempre hace calor, o frío, o la ropa te aprieta, o sea, grabar en exteriores es muy complicado y luego tú tienes que tener tu proceso interno al margen de todo eso, ¿no? Esa es la complicación del cine, que es muy bonito. El teatro es agotador en el sentido de que se interpreta con todo el cuerpo y solo lo haces una vez, porque la vez siguiente ya nunca va a ser igual, ¿no? Y estás delante de 300, 400, 500 personas y si te quedas en blanco eso pasa muy mal. Pero, y luego la tele quizá es la parte media, ¿no? No es tan arriesgado a la hora de interpretar, pero es muy divertida la televisión. No sé, a mí el teatro de todas es la que más me tira, pero creo que a todos los actores que probaron el teatro, no sé, es como si eres músico y tocas en directo, más o menos igual. Pasando al interés especial de nuestra sección en el periódico, el tema del narcotráfico y su representación en la ficción, usted interpreta a Carmen Avendaño, conocida por su lucha contra los narcos en Galicia y cabeza visible de las madres y padres contra la droga. ¿De qué modo le ha servido meterse en ese papel para llegar a comprender el sufrimiento de aquella mujer y de otras muchas mujeres? Bueno, a ver, este personaje era un poco diferente a los demás porque es una persona que existe y que está viva y ella puede certificar si le gusta o no. De hecho, ella dijo que no le había gustado. Eso lo sé, porque salía en el Faro de Vigo diciéndolo con una foto mía, que digo, hombre, hay que cortarse un poco, ¿no? Que yo finalmente hacía el trabajo que los directores tenían pensado. Yo pensaba que tenía que parodiar su personaje, o sea, no tanto imitarlo porque no es una comedia, pero sí fijarme en sus gestos y copiar su... Pero en la dirección me dijeron que no, que me olvidase de eso, que lo que les interesaba era realmente el estado interior de esa persona, lo que la motivaba, la ira, la energía que tenía ella, que era muy guerrera y bueno, yo creo que en mi vida tengo referencias suficientes como para saber lo que puede sentir, porque yo en los años 80, bueno, pues cuando ella estaba viviendo esto, ella era bastante mayor que yo, pero yo vivía en un barrio y en mi barrio había muchas drogas y hay muchos chicos de mi generación que ya no están desde hace mucho tiempo y nosotros vivíamos... Madre mía, es que no es como ahora, los padres no cuidaban tanto de los hijos, era todo como muy loco, ¿no? Había muy poca comunicación entre los padres, era todo bastante punky. Y luego yo, con 18 años, se muere mi madre y me pongo a ser madre de mis hermanos. Eso a mí me hace estar en una situación, creo que más heavy que la de ser madre, porque tienes que cuidar a dos personas que no son tus hijos y tienes una responsabilidad muy grande y no sabes hacerlo. Entonces, eso a mí me sirvió para entenderla a ella, porque yo pensaba, si a mí me pasa esto cuando mis hermanos tenían 12 o 13 años, yo me hubiera vuelto loca, pero hubiera reaccionado igual, ¿eh? Porque yo cuando me da por pelearme contra algo voy, me da igual, que se llame presidente del gobierno, que se llame lo que sea. Nunca tuve que hacerlo, pero lo haría también. Carmen Avendaño afirmó que no se sentía identificada en la serie Fariña, porque dijo que se insinuaba una relación suya con la policía y con los jueces.
¿Ha podido llegar a percibir algo similar a esa reflexión durante el rodaje? Pero eso son cosas de la trama que los actores poco tenemos que ver. Ninguno de los personajes se siente identificados con la serie, o Ubiña tampoco. De parte de ella no, porque yo a ella no llegué a conocerla personalmente. Hablé con ella por teléfono, habíamos quedado, nos escribimos un par de WhatsApps, pero tuvimos un desencuentro en el sentido de que yo quedé de hablar con ella, pero cuando ella me llamó yo no tenía el teléfono operativo porque estaba ocupada, entonces ella como que ya dijo, pues paso, ¿no? Entonces no nos encontramos. Pero yo sí conocí a Ubiña antes de hacer la serie, con Carlos Blanco, que es quien hizo de Ubiña, y él mismo ya mostraba, bueno, un poco escepticismo, ¿no? Decía, ni me gusta el libro, ni creo que nos vayáis a retratar como es, pero a mí me parece muy obvio, o sea, la vida de esa mujer no la puede reflejar nadie, a menos que se haga una película que ella se hizo, especialmente sobre la vida de esa mujer, y yo creo que no se hizo bien. Tampoco en el libro está reflejado exactamente lo que hacían esas mujeres, hay solo un capítulo dedicado a ellas, cuando en realidad yo recuerdo, cuando yo era pequeña, las mujeres estaban en la calle la misma cantidad de tiempo que los narcotraficantes estaban en la televisión. O sea, la guerra fue a la par, pero eso no está reflejado en el libro. Entonces, en la serie realmente lo que hace es una interpretación del libro. Es lógico que ellos no se sientan identificados. A ver, vosotras imaginaros que alguien hace de vosotras en una película, dirías, pues yo esa no soy. Es imposible, ¿no? Porque harían algo a grandes rasgos de vosotros, pero lo que vosotros vivís solo lo sabéis vosotros, entonces es muy difícil. Tendría que coger ella, escribir un libro con un periodista o un autor y que se hiciese algo sobre eso, pero eso, bueno, yo no sé si lo va a hacer, pero no es Fariña, desde luego. ¿De qué manera le ayudó el hecho de que Carmen Avendaño fuera un personaje muy popular en Galicia o tener la oportunidad de conocerla en persona para construir su personaje? A ver, yo vi muchos vídeos de ella, pero sobre todo lo que me interesaba era entender, pero que es fácil de entender, o sea, lo que ella hizo es muy fácil de entender, pero un actor o una actriz no puede interpretar en base a entender una cosa, tiene que intuir qué es lo que esta mujer le movía físicamente, porque no solo nosotros actuamos con la razón, más que nada casi nunca se actúa con la razón. Una pues se actúa con las emociones, con la ira, con el odio, con la tristeza, con el amor, con la pena. Todas estas emociones son las que nosotros manejamos a la hora de interpretar. Y yo necesitaba saber cuál era la que en ella era la más predominante para poder hacer el personaje. Y obviamente en este tema a ella la llevaba una ira y una sed de venganza muy grande, que para mí era suficiente, porque uno cuando tiene ira dentro no le habla igual. Yo ahora no os estoy hablando con ira, pero si tuviese ira os hablaría distinto. Eso finalmente es la interpretación, ¿no? Con muchas otras cosas, pero lo que me sirvió es que hay muchos vídeos de ella, de cuando era joven también, y más o menos yo intuía que ella es una persona, me parece, por lo que yo veo en las entrevistas, muy inteligente, que podía haber sido abogada o juez ella porque tiene una manera de pensar muy clara, muy estratégica, y la ves con el resto de las madres y ella hablaba muy claramente, con las ideas muy ordenadas y muy lúcida, como ahora, sigue hablando igual. Podría ser política, de hecho ella estuvo en política y creo que está en la directiva del Celta, si no me equivoco, no estoy segura. Yo admiro profundamente a esa mujer porque, sobre todo por su energía y por su... ¿Qué pasa? A mí porque el gobierno sea el gobierno no es más que yo, ¿no? Esto es lo que deberíamos de ser todos al final. Y sí, me sirvió que sea conocida el hecho de poder ver cosas de ella y leer cosas de ella. ¿Se relaciona o identifica de alguna manera con la historia de Carmen Avendaño y muchas otras familias que sufrieron a causa de las drogas? Hombre, sí, yo creo que todo el mundo, no, hombre, identificada. Yo no viví eso, aunque cualquiera tenemos acceso a ser drogadictos o lo que sea. Yo por suerte no lo viví, no sé muy bien por qué, porque tampoco, no puedo decir que sea suerte que uno decida no ir por un camino o ir por el otro. No sé qué factores deciden. Dicen que a veces es genético, que es dependiendo de la generación que te toque vivir. Yo me siento identificada con ese problema en el sentido de que lo que digo, que yo si tengo una persona a mi lado, aunque sea un adulto, que tenga una dependencia muy grave, eso es terrible porque toda la vida se centra en superar una dependencia cuando hay tantas cosas que vivir que no son solo esa, que es terrible, ¿no? Entonces yo creo que todos nos sentimos identificados con eso y me parecería muy triste tener a mi lado un niño o una niña de vuestra edad que ya tenga ese problema, ¿no? Me alegro mucho de que ahora podáis hacer muchas cosas. De aquella, claro, es que estábamos todo el día en la calle y la gente que teníamos curiosidad por otras cosas teníamos a lo mejor una meta, ¿no? Pero había gente que no,
Y bueno, siempre hay gente que tiene un carácter más conformista, quizá eso también influye. De todas formas, yo creo que en el tema de las drogas el tema es mucho más profundo. Yo creo que habría que tener un debate, pero con neurólogos y psicólogos, por qué el ser humano necesita, ¿no? Porque las drogas también es la cerveza. Y más o menos todo el mundo se toma cerveza y repite. ¿Qué pasa en el cerebro y en el cuerpo para que las drogas nos gusten? Y que incluso haya gente que centre toda su vida en eso. Eso es una cosa que no es culpa de las personas, eso es porque las llevamos dentro todos. Solo que unos lo desarrollan y otros no, pues como tantas cosas, ¿no? El papel de la mujer en la época del narcotráfico en Galicia fue imprescindible para terminar con él. ¿Qué características resaltaría de su personaje en Fariña en cuanto a esta lucha constante contra los narcos? El papel de la mujer en los años 80 era terrible, peor antes, pero bueno, ellas fueron decisivas en el sentido de que yo creo que las mujeres gallegas somos muy bravas en general. Creo que las mujeres de casi todo el mundo son muy bravas, pero nosotras también. La gente de la costa era muy brava y eso que Carmen me parece que, bueno, ella vivía en Vigo, que yo sepa, creo que su marido trabajaba en un banco, o sea que no era, imagínate, como las mariscadoras de Cangas, gente que está en la calle ganándose la vida y tal, pero bueno, tenían un carácter muy fuerte, tan fuerte que les daba igual. Esta mujer lo tuvo que pasar muy mal con su marido en el sentido de que su marido debió de tener que comerse mucho las críticas de los compañeros y de los amigos de la calle diciendo tu mujer está loca, o sea, ¿qué hace? Porque a ellas las llamaban borrachas, las llamaron putas, las llamaron de todo con tal de que ellas dejaran la lucha, pero ellas no la dejaron nunca porque tenían mucha más cabeza que ellos, ¿no? Y ellos eran unos fantoches, unos machistas, pero es que casi todos los hombres eran así de aquella, y estos más, porque como estaban metidos en el peligro del narcotráfico, pues esta señora mona, ¿no? Que me la quiten de delante, que vamos, que se vaya a zurcir, ¿no? Porque tampoco no tenían carrera ellas, quiero decirte, ¿cómo se ponían ellas delante de un señor que manejaba tanto dinero y se relacionaba con gente súper poderosa? Pues las tías lo hicieron, y esta señora se relacionó con Garzón y se quedó tan ancha. O sea que, bueno, las mujeres tenemos que copiar mucho eso, ¿no? También, esa fuerza. Si tuviera que elegir alguna de estas características, ¿cuál escogería y por qué? Pues eso, que la valentía, yo destacaría como característica la valentía, no rendirse nunca, el ser en cierta manera un poco irreverente en el sentido de que uno es educado para una cosa pero puede dudar de esa cosa y enfrentarse a ella y que le salga bien, ¿no? O sea que eso, pero sobre todo la valentía, el coraje y la fuerza, ¿no? Aunque es una cosa que yo creo que es una cosa física, la fuerza, hay gente que tiene más fuerza que otra, ¿no? Pero la valentía es algo que uno se propone, y yo creo que ellas se propusieron ser valientes y lo consiguieron. ¿Por qué piensa que el papel de Carmen y de las madres como ella no fue tan importante en la serie Fariña como el de narcotraficantes, como Sito Miñanco, Charlín o Laureano Ubiña? Porque sí, tiene un sentido, porque la serie está hecha en base al libro, como ya decía antes, y en el libro solo hay un capítulo dedicado a las madres. ¿Por qué? Habría que preguntárselo a Nacho Carretero. Creo que él quería centrar la historia en Sito Miñanco, básicamente, y todo el resto viene dado de Sito Miñanco. Sito Miñanco está con Ubiña, con Charlín, con los hijos de Charlín, pero el centro neurálgico, él quería hacer una historia sobre Sito Miñanco y lo que pasó en Galicia, que finalmente es un personaje archiconocido aún ahora. Igual que ahora acaba de publicar un libro y están haciendo una serie también sobre su libro del Corredor de la Muerte, sobre este chico americano que ahora no recuerdo su nombre, pero vamos, que lo está... Eibar, eso. Y está haciéndolo Miguel Ángel Silvestre, el personaje. Esto es exactamente lo mismo. Nacho Carretero cogió la historia, no le cabía toda la historia en el libro, porque es muy grande la historia del narcotráfico en Galicia, porque todavía continúa. Y bueno, va tocando frentes, y entonces él decide hacer... cada episodio de la serie es un año, y en un episodio empieza a aparecer las madres cuando tenía que haber aparecido a lo mejor desde el principio, pero él decide, es una cuestión de organización de un guión, no sé muy bien. Él es un hombre, también esto hay que decirlo. Si fuera una mujer a lo mejor lo escribía distinto, igual lo escribía desde el punto de vista de ellas, y luego a Sito Miñanco lo veríamos después, ¿no? Y a Laureano, pero es un hombre, los que escriben historias son hombres la mayor parte de las veces.
De todos los papeles que ha interpretado en su carrera como actriz, ¿qué ha tenido de especial interpretar a alguien con la carga social que lleva implícita? ¿En qué se diferencia de otros que haya interpretado como sus personajes en Cuéntame o Libro de Familia? Bueno, pues lo bueno es que estás haciendo un personaje conocido y además, aún encima, es un personaje controvertido porque hay mucha gente a la que le cae mal, pero en general es querido por la opinión pública. Todo el mundo tiene una bandera con Carmen Avendaño es la jefa, ¿no? Entonces eso es genial porque ya de entrada pues tienes el sí del público. Por la contra es difícil porque también hay una responsabilidad, tienes que cumplir una serie de parámetros, porque si no es que es muy fácil que te critiquen, es fácil que digan, uy, qué floja, ¿no? Para hacer de Carmen. Carmen es más guay, es más, no sé, tiene más carácter. Entonces la misma cara A y la cara B es lo mismo, ¿no? Es el blanco y el negro del mismo personaje. Me encantó hacerlo por eso. La diferencia de los otros personajes es que los otros personajes son más libres porque los creas tú, aunque hay un guión y hay unos directores y hay cosas que te aceptan y cosas que no, pero hay una parte creativa muy grande por parte del actor o de la actriz que se lo imagina el personaje. En este caso hay poca imaginación, está muy claro lo que hay que hacer, ¿no? El otro no. Lo de Cuéntame, es más, lo de Cuéntame es que me lo inventé yo porque estaba escrito, pero ni los directores sabían lo que querían hacer con aquello, no sabían si es que hacía las cosas que hacía porque estaba loca o no. Y yo me inventé una historia que no se ve porque el público nunca, no llevas aquí un bocadillo, ¿no? Como los cómics, pero yo me la inventé para justificarla. Entonces, bueno, es la diferencia. ¿De qué modo cree que la gente y sociedad de las comarcas costeras gallegas han sido los grandes perjudicados y los narcotraficantes los que han salido ganando en esta batalla que saca a la luz la serie Fariña? Pues es un tema delicado, pero bueno, a ver, los narcotraficantes se beneficiaron sí o sí, ¿no? Económicamente por lo menos. Luego casi todos pagaron el pato del beneficio, es así, porque además les metieron en la cárcel no solo por narcotráfico, sino por evasión de capitales, por tener, no sé, supongo que por tener propiedades ilícitas, por muchas cosas. Ellos se beneficiaron obviamente. También se perjudicaron, pero como los agentes activos eran ellos, pues bueno, señor, es lo que hay, a usted le toca, ¿no? La sociedad se benefició, hay gente de la sociedad que sí que se benefició, por eso esto se tapó durante mucho tiempo también y que se sigue beneficiando, ojo, hay sitios en Galicia donde esto todavía funciona y ahí vas por allí y a lo mejor vosotras no, que todavía sois muy jóvenes, pero yo me doy cuenta perfecta de dónde estoy y de lo que hay alrededor. Tampoco nadie dice nada porque no lo puedes probar y a lo mejor te buscas un problema, ¿no? Pero que se beneficia a la gente, claro que sí. Porque también esta gente generó dinero en los pueblos, generó trabajo, generó empleo, bueno. Es que solo hay una diferencia entre las drogas legales y las ilegales. Es que unas son ilegales y las otras no. Entonces las ilegales se hacen por detrás y todo lo que traen es también ilegal, pero son drogas igual. Entonces, si ahora mismo vamos a hablar de hachís porque esta gente ninguna fue acusada por tráfico de cocaína, ¿no? Que se llama así la serie, pero no se demostró. Si el hachís fuera legal, pues estos señores no estarían en la cárcel. Por ejemplo, los de la bodega de La Rioja no están en la cárcel, ¿no? Y venden alcohol. Entonces esa es la diferencia. Se beneficia a gente en el mismo sentido que se beneficia a gente cuando hay otro tipo de drogas que dan dinero. Lo que pasa es que en este caso no se puede decir y además ni siquiera se puede defender. Esa es la diferencia para mí. Fariña ha sido un gran éxito, siguiendo otras series muy populares con traficantes como protagonistas. ¿Qué piensa de las críticas que afirman que no es muy ético convertir a personajes como Sito Miñanco en héroes tipo Robin Hood a la gallega? Ya, lo entiendo, pero es que, a ver, es que estamos en una época que no se puede hacer nada porque todo es criticable. Quiero decir, sí, es verdad, pero es que Sito Miñanco para su historia fue un héroe, aunque nos fastidie. Pero es que también cuando vimos El Padrino, Al Pacino era un capullo y fue un héroe, pero casi todos los héroes de la historia tienen una parte muy mala y son héroes y no pasa nada, ¿no? Si nos lo tomamos solo como ficción, ¿qué pasa? Que aquí sabemos que esto fue una historia real. Claro, yo con Sito Miñanco trago, si me hicieran héroe a Franco ya no tragaría. Hay una delgada línea roja que divide la ética de la... Yo no creo que no sea ético no hacer héroe a Sito Miñanco siempre y cuando se cuente lo que hacía, como es. Lo que no se puede es disfrazar y decir que era guay.
porque no lo era. Era guay en algunas cosas y en otras no. A lo mejor en su casa era guay, pero sus negocios no lo eran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo admiras porque es el protagonista de la serie, porque además Javi Rey es un actorazo, porque es guapísimo y porque está escrito para él. Entonces todo va a favor. Pero claro, no creo que se pueda criticar centrar una historia en un personaje que existió y que se está contando como fue. No me parece justo tampoco, ¿no? Porque entonces no se puede contar nada. Solo se puede contar las cosas guays. Hablar de, no sé, de los curas, cuando son buenos y cuando son malos no. Y no, hombre, vivimos en un mundo real donde hay de todo. Hay pues por desgracia, muchas desgracias, mucha tragedia, muchísima violencia, y esas cosas hay que contarlas desde un punto de vista u otro. Obviamente no vamos a hacer de la gente violenta gente buena o gente que dé ejemplo, pero yo no creo que en la serie Sito Miñanco sea un tipo del que los chavales tengan que aprender. Quiero decirte, de entrada nadie les dice que es genial. Creo que si se quiere, se puede ver la parte negativa también. Creo, es mi opinión. ¿De qué manera le ha ayudado su participación en la serie Fariña para conocer más sobre el narcotráfico en Galicia? Bueno, yo ya conocía bastante porque a mí me había interesado mucho el tema siempre, porque yo recuerdo los juicios y porque me llamaba mucho la atención la gente como Viña, por ejemplo, que iba a un juicio con los zuecos y decía aquellas cosas tan surrealistas. Entonces, de aquella era todo como un show, y yo lo recuerdo como un show, pero evidentemente a raíz de... Sucedió una cosa, el libro salió en el año 2015, en septiembre. Yo en octubre del 2015 estuve de cumpleaños, porque estoy de cumpleaños en octubre, y una amiga mía me regaló el libro, la primera edición del libro, y me dijo, léete este libro porque este libro va a traer mucha cola. No se sabía nada de esto, porque hasta el 2017 no se hizo la serie. Y yo la había leído, me había ido además al capítulo de Carmen Avendaño y había dicho, a ver qué dicen de esta señora, ¿no? Porque también me interesaba mucho la historia de las madres. ¿Quién me iba a decir a mí que en el 2017 yo iba a hacer ese personaje después de haber pasado un casting que... Yo salí del casting diciendo, vamos, a mí no me pillan para este personaje ni de coña, y al final lo hice. Bueno, es que la vida nunca sabes, es una cosa muy extraña. Por último, ¿qué lecciones piensa que deberíamos sacar las personas de nuestra edad de una serie como Fariña y de un personaje real como Carmen Avendaño? Bueno, pues de Carmen Avendaño muchos, hombre, porque... Pues eso es lo que hablábamos antes, que muchísimas lecciones para mí. Ya no solo las mujeres que tenemos... No queda tomar ejemplo porque a lo mejor nunca nos vamos a tener que enfrentar a ese problema, exacto, pero vamos a tener muchos otros problemas. En el mundo feminista tenemos muchos problemas y ellas fueron unas mujeres muy feministas en su medida, porque se enfrentaron a estos señores que eran muy duros y ellas no se cortaron un pelo. Y hay que aprender a unirse para conseguir cosas. Esto os pasará. En el futuro, cuando estéis en el mundo laboral, os encontraréis con que hay muchísima individualidad y es imposible conseguir cosas para los gremios, ¿no? O del que sea que os vayáis a dedicar. Y cuando la gente se une y realmente pelea, sí que se consigue. Y es un ejemplo ellas. No tiene nada que ver con el trabajo, pero ellas se unieron y consiguieron cosas. Y luego no hay que ponerse límites a uno mismo. Eso también yo lo aprendí de ellas. Porque si tú ya te pones los límites, el resto de la gente ya los tienes puestos, ya no te los va a poner. Tú no te los tienes que poner nunca y que sea el mundo quien te los ponga. Yo creo que hay lecciones bastante grandes que tomar de ellas. Y sin estudiar, ¿eh? O sea que imagínate. Yo en eso las admiro muchísimo. Son un ejemplo de superación, desde luego. Y de eso, de dudar siempre de lo que hay. O sea, porque este problema esté sucediendo, ¿me voy a tener que conformar? No. Voy a investigar sobre el problema y voy a enfrentarme al problema y a ver si podemos superar el problema. Y ya está. Y eso es un ejemplo.